Seguimos con el estudio esta mañana de Primera de Reyes. Hoy toca el capítulo 13. Amén. Quiero alabar al Señor con una oración una vez más. Señor, quiero darte las gracias en esta mañana por habernos regalado tu santa palabra en este santo libro, Señor, la Biblia. Gracias, Señor, por los diferentes idiomas, Señor, que tenemos para leerla, Señor, y comprenderla, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es el que nos alumbra, Señor, nuestro camino, Señor, es el que nos guía, Señor, es el que por fe, Señor mío, nos ha llevado a creer en tu Hijo Jesucristo. Y nosotros, Señor, que abrimos tu santa palabra, una vez más, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe hacia la buena enseñanza, Señor, hacia la buena interpretación, Señor, y para la adecuada aplicación a nuestra vida, Señor, para fin agradarte en todo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús y que nos dé tu gracia para estudiar esta mañana. Amén. Amén. Un poquito de repaso siempre hace falta porque durante la semana, si no hemos leído el libro de Primera de Reyes, pues parece que se nos olvida, ¿no? de qué habló el hermano, ni hasta quién subió el domingo pasado. O sea, a mí me pasa eso. Así que siempre necesario un poquito de repaso. Siempre lo más cercano, no voy a repasar todo. Por ejemplo, del capítulo 11 que estuvimos estudiando con nuestro hermano Pastor Josué, vemos la vida final de Salomón y todas las riquezas que él había acumulado, y algunos que eran en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, muchas mujeres, casarse con mujeres de otra nación. Por ejemplo, la de tener muchos caballos, que Dios no quiere que él ponga su confianza en la fuerza de esos animales. Y luego la de hacer culto a dioses de su esposa y también culto a Jehová. O sea que había una mala mezcla en su vida, ¿no? Y también vimos en ese estudio que Dios le había dicho que no se había complacido finalmente al final de su vida y que le iba a quitar el reino. ¿Pero qué le iba a quitar el reino en ese momento? Había dicho que por amor a tu padre David, que sí anduvo en mi camino, no voy a quitar el reino de ti mientras tú vivas, lo voy a hacer cuando reine tu hijo. Y bueno, vemos también la vida de David un poquito más atrás, que mira, él demostró una vida tan normal, tan natural, que vivía en la carne, ¿no? Y que él era un pecador como cualquier hombre, pero la gran diferencia es que él sí sabía dónde volver, a la fuente verdadera que era Dios, a través del arrepentimiento verdadero. Y luego su hijo Salomón, que empezó bien también, con mucha humildad, pidiendo sabiduría a Dios. Dios halló gracia en él y le dio tanto, más que nadie puede volver a tener esa sabiduría como el de Salomón. Y bueno, él no hizo bien los deberes que Dios le había ordenado, y ahora lo vamos a ir viendo cómo esa consecuencia lo está arrastrando su generación. En el estudio con Aarón el domingo pasado hemos visto que otros ya están reinando y que lo que Dios había dicho que iba a dividir el reino, el Salomón, ya lo está cumpliendo. Mira, a partir del capítulo 13, prácticamente desde el 12 en adelante, hay que tener mucho cuidado con esto, que vamos a ver dos reyes reinando en Israel. Sí. Y hay que tener cuidado porque algunos están haciendo bien, otros están haciendo siempre muy mal. Sí. Y a veces puede confundir. Ahora mismo en el capítulo 13 lo que vamos a ver son dos reyes reinando. Ajá.
Y hay que tener cuidado. Y a partir de ahora va a ir saliendo en escena un rey, el otro rey. Y entonces hay que ir diferenciando. Amén. Ese es un pequeño repaso. Y el título de este estudio esta mañana es La comida más cara del mundo. Sí, porque yo me acuerdo que hace tiempo atrás el pastor José viajó con la familia y venía quejándose, ¿saben? De un café que le costó 11 euros. A lo que él respondió, ¿cómo? 11 euros, ¿no? El café. Bueno, pues, pastor, hay otra comida más cara que puede costar la vida. Sí, eso sí que es caro, ¿no? Comer y que te cueste la vida. Es carísimo, ¿no? Sí. Bueno, pues aguanta ahí un poquito que vamos a llegar a ese punto. Y bueno, se puede siempre participar, ¿no, pastor? Sí, el que quiera ir participando, si sale una pregunta, tú solo levanta la mano y compartimos. Amén. Pues voy a dar lectura al capítulo 13. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no lo pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa, comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos les mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa, come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiendo: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo:
tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: Así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, y el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron, lo dijeron a la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es que fue rebelde al mandamiento de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y le dijo: ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon diciendo: ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. 33. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortado y raída de sobre la faz de la tierra. Si Jeroboam es rey ahora mismo sobre 10 tribus, ¿quién es el otro rey sobre los otros 2 tribus? Correcto. ¿Y quién era Jeroboam? ¿Quién fue? Porque no es linaje del rey, no fue hijo de David, hijo de Salomón. ¿Quién fue? ¿Quién fue este hombre? Sí, era un superintendente de todo lo que tenía Salomón. O sea que de los que administraban los bienes de Salomón, él era el más alto de todos. Él era el que vigilaba otra vez que se hacía bien las cosas. Y según lo que hemos estudiado con el pastor Josué, este hombre era diligente. Este hombre que hacía bien las cosas, y Dios lo vio y le dijo que le iba a poner como rey, pero solamente le dijo que andase en la palabra de Dios, sí, que descansase en la promesa de Dios, que fuera obediente. Pero, ¿saben qué hizo este hombre? Él se preocupó que Dios no cumpliese su palabra. Él se preocupó que Dios le dejara solo y que Roboam le quitara el reino y lo mataran a él. Entonces, ¿saben qué hizo él? Hizo 2 becerros de oro. Y lo puso en el territorio, en un extremo y al otro extremo
de su mandato, para que todos los que estuvieran bajo su dominio pudieran acceder a la adoración de esa imagen. Porque él estaba preocupado que subieran en Jerusalén a adorar como Dios mandaba, ¿no? Que ahí subieran a adorar al templo de Jehová, donde estaba Roboam, y que su corazón el corazón del pueblo le inclinara hacia Roboam y que a él lo mataran. Por eso hizo esos 2 becerros de oro. Entonces, vemos que este hombre no tiene confianza en la promesa de Dios, no está descansando en la promesa de Dios, y vamos a ver los hechos a partir de ahora. ¿Vamos bien con esta explicación? ¿Sí? ¿Estamos centrados bien? Vale. Ahora, mira, capítulo 13. El miércoles por la noche, después de venir del trabajo, estábamos hablando con Esteban y lamentándonos un poco de cosas que van pasando en la vida de personas que nosotros conocemos que no tienen a Dios. Viven la vida como quieren. Y conocemos a varias personas ahora mismo. ¿Y saben qué? Les va de lujo. Les va de 10 puntos, como decimos en Paraguay. Y estábamos comentando eso porque, bueno, venía una conversación larga ya del coche cuando llegamos en casa. Y estamos viendo, entonces él me decía, pregunté, ¿y por qué fulano está así? Y mira, no tiene Dios, no tiene miedo de Dios y está progresando, insultando, empezó a citarme muchos nombres mi hijo. Entonces, claro, y le decía, mira, hay un salmo que no sé dónde, así mismo fue la respuesta. Esteban, hay un salmo que David también vio eso un momento. Y él decía, casi se deslizaron mis pies, dice, por detrás de lo que hacía maldad. Y dice que los ojos de esa gente saltaban fuera por la grosura que había en su cuerpo, que estaba muy gordo de vivir muy bien, supuestamente. Pero luego David entraba otra vez en razón y decía, pero ellos no van a estar en la congregación de los santos cuando terminen su vida aquí. Entonces teníamos que volver a centrarnos, y por la conversación era que por qué los hijos de Dios siempre andamos así vistos por el Señor con lupa. Porque un resbalón y el Señor, como es tu Padre y te ama, tiene que enderezarte, y a veces lo hace con disciplina, eso lo dice la Biblia. Y hay personas que, como este hombre, que vemos cómo hizo 2 becerros de oro. Él nombra a sacerdote como quiere. Él presenta el incienso que no le pertenece. Él sacrifica también y pone a cualquier persona que le entre por los ojos como sacerdote. Y vive bien, y vive en palacio, vive con las mejores comodidades y vive comiendo como quiere. Pero su fin ya lo hemos leído. Trágico fin. Hasta su descendencia fueron raídos, dice, de la tierra. Así que lo que miramos ahora mismo, que vemos que otros están progresando mucho y los hijos de Dios estamos un poquito como no tan cómodos, sigue confiando en el Señor. Y este es un mensaje para mi corazón. Amén. Sigo confiando en el Señor. Amén. Por algo estoy en su mano y estoy bien, como dice el himno. Sí. Estoy bien. Amén. Vamos a ver la vida de este hombre, Jeroboam. Dice, mira, ha aparecido un hombre que en el versículo 1 del 13, he aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá, dice. O sea, ¿de dónde está viniendo? ¿De la tribu de quién está viniendo? De la tribu de Roboam. Sí, está viniendo de la otra tribu. Dice, vino, dice, de Judá a Betel. ¿Sabemos algo de Betel? ¿Alguien me da, por favor, historia de Betel? Algo cortito y contundente, poderoso. ¿Qué era Betel? ¿Dónde apareció Betel por primera vez en tu Biblia? Cuando Jacob huía de Esaú, durmió en el campo, agarró una piedra de almohada y soñó una escalera que llegaba al cielo, ¿sí? Y decía, sin duda, aquí habita Dios. Sí, ese era Betel, ¿no? La presencia de Dios significa eso, ¿no? Qué grande, ¿no? Ese nombre tiene peso cada vez que yo lo leo. Pero mira cómo Jeroboam lo está manchando todo, lo está mancillando todo ahora mismo. Amén, sigo leyendo, dice, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, mira, un grave error. ¿Quiénes son los que tienen que encargarse de los sacrificios y esas cosas frente a un altar? Los sacerdotes.
Amén. Y este no era sacerdote. Ya está haciendo algo malo aquí este hombre. Aquel clamó. Voy a quedarme aquí un ratito más en el 1. Qué lástima que, bueno, por la voluntad de Dios y el Espíritu Santo, ¿no? Que no quiso poner nombre a este varón. Si no hubiera estado en los labios de cualquier predicador. Es anónimo, ¿no? El nombre no aparece, no da nombre, solo un varón de Dios, así lo llama en la Biblia en todo el capítulo. Así que no hay nombre. Y dice, aquel hombre que no tiene nombre para nosotros, dice, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y digo, mira, a ver, vamos a la escena. Jeroboam está presentando y quemando incienso. Esas son plantas aromáticas que huelen bien, que solo se le ofrenda a Dios. Y está prohibido que pongan en su casa por mandato de Dios. Amén. Eso lo leemos en Levítico. Bueno, llega este hombre, suponte que este sea el altar, y Jeroboam está quemando incienso. Y este hombre llega y profetiza no al rey, sino a un montón de piedra. Altar, altar. ¿Las piedras que son vivas? No, sabemos que no. Y si profetiza así que altar, altar, van a ser un hombre del linaje de David y se va a llamar Josías. Y va a matar, dice, a aquellos que sacrifican indebidamente a Jehová, no siendo sacerdotes sobre ti, sobre este altar. ¿Y quién está ahí haciendo algo indebido ahora mismo? El rey. O sea que si el altar va a recibir castigo de Dios, porque eso es lo que está diciendo, ¿qué le espera a los seres humanos que están haciendo cosas malas en el altar? Sí. O sea que eso es una profecía indirecta. Tú sabes que muchas personas tienen el don de regañarte indirectamente y duele mucho. En la familia, en Paraguay, yo tengo una hermana que es especialista para hacer eso. Sí, y duele mucho. Y hay que interpretar bien las palabras que está diciendo. No se está refiriendo a mí, pero ya me está diciendo un montón de cosas. ¿Conoce personas así? No tengo ningún ejemplo para darte, pero bueno, aquí tenemos uno que este varón está diciendo altar, altar. Y lo están escuchando todo, lo está escuchando el rey. Sí. Y bueno, una persona que tenga un grado de sabiduría tiene que pensar en ese mismo momento que no es al altar que está profetizando. Son a personas humanas que están haciendo mal. Entonces, aquí Jeroboam sabe de qué va el tema. El versículo 3. Perdón, voy a explicar un poquito este hombre que va a nacer y que se va a llamar Josías, para que tú veas, mis hermanos, que Dios, para Dios la vida ya es todo pasado. ¿Sí? Él vio mi comienzo, mi final. Vio el comienzo de la humanidad, el comienzo y el final, y por eso está escrito Apocalipsis. Y sabemos que en el libro de Apocalipsis nosotros estamos a favor y de parte del campeón que es Jesucristo. Amén. Él triunfa sobre todo el mal al final. Amén. Amén. Para que veas que Él controla todo el tiempo, e investigando sobre Josías. No va a venir Josías en el capítulo 14, ni en el 15. ¿Sabe cuándo va a venir Josías? Desde esa vez que habló este hombre, van a pasar 340, 350 años. Wow. Sí, investigando eso, digo, ¿dónde está Josías que está matando ya a esto que yo quiero ya que reciban su recompensa a los que están haciendo maldades? Pero no. ¿Saben qué, mis hermanos? ¿Cómo es Dios? Dios tiene su tiempo. Sí. Y Dios me da un espacio. Y todo lo hace dentro de su gran misericordia. Porque ten en cuenta que Dios no quiere verme muerto, no quiere verte muerto. Él quiere darnos la vida. Y Él tiene paciencia por todos. 350 o 340 más en ese lapso era que faltaba
los años que pasasen para que nazca este hombre. Y tiene que nacer, tiene que crecer y después tiene que cumplir esta profecía. Vemos la misericordia de Dios siempre. Y algo mayor todavía, mira, algo que quería comentarle. Dios siempre, y lo veo, siempre, cuando va a traer castigo y cuando va a ejecutar, ¿sabes? Lo que ha dicho, siempre da un tiempo al hombre. Siempre lo ha hecho. Siempre ha avisado. Desde el principio, ¿qué le dijo a Adán y Eva en el huerto? No comas de eso, porque trae malas consecuencias. Sí, ¿qué le dijo al faraón cuando iba a sacar de su pueblo de Egipto? Si no deja ir al pueblo, ¿qué iba a pasar? Que iba a traer castigo muy fuerte sobre ellos. ¿Qué le dijo a Noé? Que haga un arca, que va a venir un diluvio. Y mientras que tardó más de 100 años para hacerse el arca, ¿qué hizo Noé? Predicar. ¿Qué hizo sobre Nínive? Iba a traer un gran castigo, pero ¿qué mandó? A Jonás para que avise. Y así está la Biblia, con mucha historia. ¿Tiene alguna historia más que yo no haya nombrado? ¿Algo que Dios avisó antes de hacer? Sodoma también mandó a los ángeles allí. Sí, también. A Juan Bautista también. Arrepentidos que el reino de los cielos ha llegado. Fue también la misma misión. Y luego tenemos el mensaje mayor y que resalta sobre todo, es de Jesucristo. Os es necesario nacer de nuevo para ver el rostro de mi Padre. Amén. Siempre hay un aviso antes de que Dios obre su sentencia final. Dios es bueno. Amén. Bueno, ya dio la profecía a este hombre, que no tiene nombre aquí, contra el altar, y lo están escuchando mucha gente. El versículo 3 dice, y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado, y he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Esta es la señal entonces que lo que estaba hablando era cierto, que el altar se iba a partir y que la ceniza se iba a derramar. Dice, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, ¿se arrepintió? No, dice que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano. Un momento, voy a fijar esto, ahí está. Extendió su mano desde el altar y dijo, prendedle, mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. Wow, digo yo, que es para tirarse en el suelo y arrepentirse en ese mismo momento. Imagínense, señalar y dice, prenderle a ese que está charlatán. Y cuando bajó el brazo, ¿qué pasó? Se secó. Esa mano seca no iba a hidratarse ni con un cubo de Nivea. No, eso era no estoy haciendo publicidad. Se le secó la mano y que ya no pudo enderezar. Increíble, ¿no? Impresionante el poder de Dios que estaba operando en este hombre. Por extender la mano hacia el hombre que estaba hablando palabra de Dios, sentencia de Dios en el futuro, él lo señaló diciendo, a ese prenderle, agarrarle a ese, vamos a darle un castigo. Y se le seca la mano. Y ya no podía enderezar, dice el 5. Aquí viene la señal que había dicho el profeta que se iba a partir. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te ruego que pidas que ruegue ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Pregunto, ¿por qué no corrió Jeroboam a los 2 becerros? ¿Por qué no pidió a los sacerdotes que él pone? Dice, bueno, tú vas a ser sacerdote este mes. Tú también. Tú quema incienso. Tú puedes sacrificar. ¿Por qué no pidió a ellos?
¿Por qué? Porque él sabe desde el fondo de su corazón, y estoy seguro de que eso no vale nada. No vale nada. Y él pidió a este hombre, dice, te ruego que ore a Jehová tu Dios, que se me restaure la mano, por favor. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. ¡Wow! Vemos la profecía, vemos el milagro que se rompió el altar, vemos la mano seca de Jeroboam, vemos las manos restauradas. Son 4 cosas muy fuertes ya que están viendo mucha gente ahora mismo. El 7. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Quería compensarle, quería llevarlo, quería tenerlo a su lado, no lo quería tenerlo en contra. Ya ha visto lo que le ha pasado. Sí. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieres la mitad de tu casa, no iré contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Mira, el rey, cuando escuchó la profecía del varón, quería prenderlo seguramente para violentarlo, para hacerle daño. No pudo hacerlo, se le secó la mano. Cuando se le restauró la mano, vio que el poder de Dios operaba en él. Ahora ya entró a la buena, no a la mala. Ven conmigo, te voy a dar buen trato, porque va ahí en el palacio, y buena comida y un buen descanso. Es tentador, ¿no? Bastante. Seguro que este hombre estaba cansado y es muy tentador la oferta. El 9. No se iba a ir con él, dice, porque así me está ordenado. ¿Por qué? Por palabra de Jehová. Miren, mis hermanos, esta es la primera expresión de esto, por palabra de Jehová. Si vamos a hacer interpretación del texto que hemos leído y vamos a centrarnos en personajes, vemos al varón de Dios, vemos a Jeroboam, vemos un altar roto, vemos la mano seca, vemos al rey que ofrece comida, pero lo que más va a destacar en el capítulo 13 es esto, palabra de Dios. Es el protagonista principal de este capítulo, palabra de Dios. Amén. Tenlo en cuenta, por favor. Amén. Por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regrese por el camino que fueres. Yo no sé, mis hermanos, si cómo interpretar esto, si toda la comida o la bebida estaba muy contaminada por la idolatría o solo era mandato de Dios. La verdad no lo sé. Si tú quieres dar una interpretación, yo no digo nada sobre esto porque es que no está claro. Lo que sí es una orden. Es una orden. Ahora, ¿por qué no tenía que hacer? No sé si estaba contaminado, no lo sé. Pero sigue siendo una orden. Amén. Una orden directa. Regresó pues por el otro camino y no volvió, el día estoy leyendo, no volvió por el camino por donde debía haber venido a Betel. Está siendo el profeta muy, muy obediente de momento. Tiene una orden de ir a profetizar contra el altar de Jeroboam y todos sus pecados, mas no tiene que regresar ni por el mismo camino, ni beber agua, ni comer ahí. Está siendo muy obediente. El 11 dice, moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Mira, ahí había un profeta que por no sé por qué motivo, él no fue a ese lugar a presentar sacrificio. Pero sí fueron sus hijos. Sí fueron sus hijos. Yo no sé si este hombre, que me da mucho enfado, por cierto, cada vez que lo estaba leyendo, cada vez que estaba leyendo el capítulo, mis hermanos, y intentar entenderlo, me daba mucho enfado este hombre viejo profeta. Porque era falso, porque era mentiroso. Y estaba mezclando lo bueno con lo malo siempre. Y no le pasó nada. Y ese es mi enfado. Por eso te comenté la charla con Esteban. ¿Por qué a algunos le va tan bien viviendo a espalda de Dios? Y me daba enfado
la vida de Jeroboam en ese tiempo bíblico, en ese tiempo. ¿Cómo puede hacer tantas cosas malas y vivir tan bien? Y este viejo profeta, vamos a ver las maldades que hizo. Y cómo es que no recibió ningún castigo. Seguía con su vida. No estaba haciendo bien. Si era profeta legal, le hubiera prohibido a sus hijos ir a presentar sacrificio ante becerros de oro y quemar incienso con el rey, diciendo, estamos contigo, rey, en lo que estás haciendo. No le hubiera permitido, ¿no? El 12 dice, y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Ya él sabía la información que vino un hombre, profetizó contra el altar, del altar se partió, la ceniza cayeron en el suelo, el brazo de Jeroboam se secó, luego fue restaurado a través de una oración, y que luego se rehusó ya a comer en el palacio, y que se había vuelto a Judá. Y sigo leyendo. Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. El 13. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. ¿Por qué estaba sentado ahí? Porque estaba cansado, ¿no? Es lo normal, ¿no? Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Es la misma estrategia que Jeroboam le presentó al varón de Dios. Una invitación tentadora. Amén. El 16, mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra, es la segunda vez, por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regrese por el camino por donde fueres. El 18, y el otro, el profeta viejo, le dijo, mira la aclaración del Espíritu Santo para que tú y yo no tengamos duda, mintiendo. Es un mentiroso. Amén. Sí. Yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Wow. No funcionó con el profeta anónimo una invitación normal, ni la del rey, ni la de este profeta viejo. ¿Saben cuál funcionó? Cuando le entró con mentira en la parte espiritual. Sí. Espiritual. Sí. Y cuando yo, pastor, estaba leyendo esto, digo, ¿cuántas personas en el nombre de Dios han hecho muchas cosas gravísimas en todo el mundo? En el nombre de Dios. Sí. Nombrando a Dios. Que su palabra dice así, que Dios me dice a mí, que te diga a ti que tiene que hacer esto, que tiene que ir allí, que tiene que traer esto, poner esto, aquello, lo otro. ¿Cuántas personas hay lamentándose ahora por haber prestado su oído a esa mentira, esa clase de mentira? Muchas. ¿Qué razón tenía el apóstol Pablo allí en Gálatas, creo, si no me equivoco, capítulo 1, en versículo, si no está en el 8, en el 9, que dice, si un ángel viniera y predicara otro evangelio, dice, otro evangelio sería contrarrestar el evangelio de Cristo. Ese sería otro evangelio. Sí. Sería como venía en contramano con lo que Cristo ya ha dicho. Amén. ¿Qué dice el apóstol? No lo creáis que sea anatema, que sea maldito. Amén. Y la invitación del rey a este profeta joven, anónimo, no funcionó. La invitación de este profeta viejo tampoco funcionó normalmente. Pero cuando le entró por la parte espiritual, sí va a funcionar. Y mintiendo. Mintiendo. ¿Dónde me he quedado, por favor? Gracias. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. ¿Saben que, mis hermanos, me acuerdo de
Ya me acuerdo de un versículo leyendo otra vez esto, que ya el profeta anónimo se dio ante la invitación del hombre viejo, tal vez porque él diría, tiene más experiencia que yo, habrá recibido más mensaje de parte de Dios, habrá tenido más experiencia con Dios. No discernió, sí, Daniel. Y Dani, tú sabes en segunda de Pedro que... Sí, mi hermano, aquí... Sí, por favor, sí. Todo lo que quiera añadir están invitados. Solo porque me vino en mente ahora. Sí, dilo, Quique, que yo tengo apuntado lo que voy a decir. Sí, dilo. Este hombre, el profeta, el que primero se estaba negando, Sí, estaba acostumbrado a recibir palabra del Señor siempre, ¿no? Se supone que era sí, profeta, parte de Dios, sí, ¿no? sí, Y cuando vino a hablarle de parte de Dios otro, sí. yo creo que su error tal vez fue no haber consultado a Dios Amén. para ver si era verdad lo que Sí, lo estaba sí, diciendo. sí, Muchas sí, veces, sí. añadiendo a lo que estaba diciendo de que mucha gente se engañaba por Mm, otros que vienen a hablar en nombre de Dios, sí, el error nuestro es no consultar a la palabra, amén. no ir a la Biblia a ver Sí, si es verdad lo que este supuesto hombre de Dios o profeta sí, está diciendo de parte de Dios. sí. Me venía en mente eso de que muchas veces nuestro error es no ver si es verdad lo que el Señor dice en su palabra Amén. y corroborar que este charlatán o Sí, esta persona que está engañando o está sí. mintiendo es de parte de Dios o no. Y nuestra fuente verdadera de palabra de Dios siempre es la Biblia. Amén. Amén. Y ha venido como anillo al dedo, mi hermano, lo que ha dicho, porque mira, voy a acompañar eso, por favor. Vamos en segunda de Pedro 2:19. Vamos a ver lo que sabemos que Pedro estuvo con Jesucristo todo el tiempo que Jesús empezó su ministerio del principio, ¿no? Y Pedro también ha visto la transfiguración de Jesucristo. ¿Recuerda eso? ¿Y cuántos milagros en que obraba Jesucristo estaba Pedro? Muchísimo, ¿no? Mira, segunda de Pedro 2:19. A ver. ¿Era segunda de Pedro o a ver? Sí, capítulo 1, 17. Ah, el que dice, tenemos la profecía, ¿no? Sí, pastor, ¿puede leer, por favor, ya que lo ha encontrado, ya? Por favor, escuchen, por favor, el texto que va a leer el pastor. Segunda de Pedro 1, bueno, desde el 17. Sí, Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado, en él cual tengo complacencia. amén. 18. Sí, Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. wow. Y sigue, por favor, hay otro, el siguiente. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía Esa. de la escritura es de interpretación privada. Amén. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que decía aquí, que cuando Dios da una profecía, normalmente se lleva a otra profecía y se va comparando. No es que no, esto es lo que ha dicho y ahí se acabó, sino siempre da una y otro aviso. Y dice, no es privada, sino que se puede comparar otra vez bajo la luz de la inspiración de la palabra. Amén. Siempre. Así que no estamos solos, no estamos navegando hacia la deriva. Tenemos un buen timón que es la palabra de Dios. Pero ahora, ¿quiénes son los engañados? Los que no tienen palabra de Dios. Los que no tienen, porque si no tiene palabra de Dios en tu corazón, ¿con qué vas a comparar lo que está escuchando? Todo va a ser verdad. Bueno, sí, ya me convenciste. Por tu forma de hablar bien, alto, fuerte y claro, me convenciste. ¿Y dónde lo llevas a comparar? Si no tienes palabra de Dios. Y es lo que dice aquí, que el profeta anónimo, quizás su error fue no volver a pedir a Dios Sí. una segunda opinión. Amén. Sí, César. Quería agregar también algo que de lo que sí
Sí, Hay una ilustración en un libro que es el Progreso del Peregrino, sí. que hay otro libro que se llama El Progreso de la Peregrina, Mm. son hechos con la esposa de él. Ajá, Y da una ilustración sobre los pollitos. sí. Dice que la persona que no estudia la Biblia, que no lee, que no sabe lo que dice la Biblia, es Mm. como un pollito Sí, que se para bajo la gallina y abre su boca y la gallina le tira toda la comida que come porque le saca todo del estómago y se lo mete ajá, y come sin nada porque es su madre y sabe que lo va a alimentar. ajá, Dice, los que no estudian son como esos pollitos que solamente se sientan a escuchar sí. y se tragan todo lo que dice el predicador sin siquiera saber Wow. si lo que está diciendo es verdad o Sí. no. Lo creen y listo. Y ya está, y se van a su casa creyendo todo lo que dijo que está. Buen ejemplo. Y yo me acuerdo que hace un tiempo atrás el pastor Josué también predicó en Hechos capítulo 17 sobre Pablo que llegó a una ciudad y entró en una sinagoga que estaba en Berea. Y que ellos recibieron con solicitud, dice la palabra, y que cuando Pablo se fue, ellos se quedaban escudriñando si era verdad lo que Pablo había predicado. Los bereanos en esto eran maravillosamente buenos, lo hicieron bien. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere aportar en este punto algo? Bien, seguimos. Seguimos que ya tenemos el tiempo ahí cerquita. 20 dice, y aconteció que estando ellos en la mesa vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Mira, es que mira, yo tengo enfado con este hombre. Digo, y ahora esto que fue a engañar al otro y le trajo y ya le dio de comer y de beber y encima recibe una visión. Y digo, estaba pensando, ¿se acuerdan de Caifás? Que él dijo, ustedes no entienden nada, es necesario que muera un hombre solo y no todo el pueblo decía. Y decía la Biblia que eso lo dijo sin saberlo, profetizando, de que Jesús tenía que morir una sola vida para salvar todo el mundo. Así que profecía puede venir también sobre un hombre malo. Eso es lo que estoy viendo acá. ¿Se acuerdan de Balaán que profetizaba por dinero? ¿Se acuerdan? Profetizaba por dinero. Sí. Así que, no sé, ahora, yo no intento, Juan, buscar la interpretación a esto, sí o sí, esto está así, porque yo no sé lo que Dios en su soberanía quiere explicar, o por qué he regalado este texto. Solo me someto y digo, bueno, Señor, gracias porque has regalado este texto. Amén. Algunas cosas no estoy interpretando porque no lo sé, no lo sé. ¿Sí, mi hermana? Mira, yo pienso que necesito obedecer Amén. siempre, Sí. porque el Espíritu siempre dice por nosotros obedecer. Amén. Y ese, así. Amén, amén. Gracias, mi hermana. Y clamó, dice, al varón de Dios. Mira la profecía que ha recibido. Y clamó al varón de Dios, estoy leyendo el 21, que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandamiento de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito. Esta palabra de rebeldía me suena mucho cuando Samuel vino a Saúl y Saúl hizo el mandato de Dios y no llegó a culminarlo. Hizo más de la mitad, pero no completó. Y Samuel le dijo que él era rebelde y que Dios le había quitado el reino a él. Eso lo tengo apuntado que viene en 1 Samuel capítulo 15 versículo 23. Por cuanto fuiste rebelde, el reino se te ha quitado. Fue la palabra del profeta Samuel a Saúl. 22 dice, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tu padre. Eso significa de que no iba a volver a su tierra, no iba a regresar a Judá. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver, el profeta malo, le ensilló el asno y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Esto es algo sobrenatural.
el 25 dice, voy a seguir leyendo y por qué digo que es algo antinatural. Y he aquí que unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. El león normalmente cuando mata, ¿para qué? Para comer. Solo mató y no hizo daño al asno tampoco, ni al cuerpo muerto. Por eso digo que es algo sobrenatural. Era la sentencia de Dios sobre esta desobediencia. Oyendo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios que fue rebelde. Y esto me enfadó mucho más todavía. Él está ahora juzgando. Pero si tú le hiciste que fuera rebelde, tú fuiste y lo tentaste, lo trajiste, le engañaste. Y ahora le estás diciendo, bueno, el varón de Dios fue rebelde. Y no recibió castigo. Fue rebelde, dice, al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león. Mira cómo está juzgando, está poniendo todas las cosas él en orden. Que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y le dijo, ensilladme el asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaba junto al cuerpo. Y el león no había comido el cuerpo ni dañado al asno, por voluntad de Dios seguramente. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarlo. O sea que hizo llanto y todo lo que significa un velatorio. Y puso, dice, el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro que donde está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos. O sea que él está diciendo a su hijo, mira, no quiero que mis huesos vayan a parar al lado de cualquier pecador de esta ciudad, que están adorando a becerro y haciendo sacrificio en contra de la voluntad de Dios, sino que quiere estar al lado de este hombre que traía mensaje verdadero de Dios. El 32, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en la ciudad en las ciudades de Samaria. Y ven que el profeta está mezclando cosas indebidas con cosas que sí, leyendo sobre él, está haciendo algo bueno. Fue, rescató el cuerpo, le dio una digna sepultura y creyó en la palabra que Dios le dio a este hombre, pero antes mintió. Ahora, vemos el otro profeta anónimo. ¿Es pecado recibir mandamiento de Dios y empezar a hacer bien y no terminar? Sí es pecado porque no llevó a cabo la orden. Y eso Dios lo ha juzgado y lo ha matado. Y era el enfado cuando yo leía esto, pastor. ¿Por qué el enfado sobre este capítulo? Porque vino de tan lejos. Seguro que hizo un montón de cosas buenas. Vino a hacer lo bueno. Se negó a contradecir al Señor, pero luego cedió por un error y tuvo que pagar por comer y beber un precio costoso. Por eso el título, la comida más cara, su vida. Y en cambio, profeta viejo, su nombre ya lo dice, viejo, ya ha vivido muchos años y seguro que siempre ha sido malo. Y ahí sigue, no recibió nada de recompensa todavía. Seguro que el Señor le va a compensar. Amén. César, dime. Sí. 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 Amén. Esa es una buena aportación. Sí. 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 Yo tengo el mismo sentimiento que tú. Y el que me
De hecho, hay un versículo, pastor, en Pedro que decía que siempre hubo falso profeta y que en nuestro tiempo también va a haber falso maestro, Sí, que van a hacer mucho daño. Así Sí. que, como diciendo, ojito, sí. ojito. Mira, estoy terminando. Mira, voy a leer el 33 en adelante. Mira, con todo lo que ha pasado, alguien tiene que arrepentirse. Sí. Con todo lo que ha escuchado, alguien ya toca arrepentirse. Y mira lo que dice el 33. Con todo esto, con todo lo que hemos leído, no se apartó, dice Jeroboam, de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortado y raído sobre la faz de la tierra. Recompensa para las maldades del hombre. O sea que un hombre que tiene mucho poder puede hacer pecar al pueblo. Un gobierno malvado puede hacer pecar al pueblo. Sí. Un líder que no anda conforme a la voluntad de Dios puede hacer pecar a la gente. Sí. Y mira, mis hermanos, el 33 otra vez. Y yo pensando en esto digo, con todo esto no se apartó, y en vez de Jeroboam, pero no en la Biblia, porque cualquiera que borra cosas de la Biblia y añada en la Biblia, en Apocalipsis dice que va a pasarlo bastante mal. Sí. Yo estoy pensando en la versión de mi vida, digo, y con todo esto, ¿no se apartó Esteban de su maldad? Y es la pregunta para esta mañana, para ti y para mí. Con todo lo que ya sabemos de la Biblia, con todo lo que ya venimos estudiando, con todo lo que somos y estamos siendo enseñados por Dios y de lo que sube aquí en el púlpito, ¿ya estamos enderezando el corazón en el buen camino? ¿Sí o no? Porque aquí pone que con todo esto no se apartó Jeroboam. Pero si en mi versión digo, y con todo lo que yo he aprendido, sí me estoy apartando del mal y me estoy encaminando para bien. O no, con todo lo que he escuchado y lo que ya sé de Dios, no me he apartado del mal. Sigo en mi viejo camino. Es la reflexión para ti y para mi corazón. Amén. Amén. Yo voy a parar aquí porque mira, ya estamos muy pasados de tiempo. ¿Oramos? Amén. Amén. Señor y Padre Celestial, aunque no entendamos, Señor, todo, Señor, la interpretación de cada palabra que tú nos regalas en la Biblia, creemos, Señor, que hoy fuimos ayudados por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para reflexionar nuestro corazón, Señor, ante la luz del texto que hemos leído. Señor, te pido que no seamos oidores, Señor, olvidadizos, sino que podamos atesorar esto que hemos leído hoy también en nuestros corazones, Señor, y que tú prospere tu voluntad y tu palabra en nuestros corazones. Para la gloria y honra de tu nombre, lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.